Vamos a ver en este vídeo cómo podemos calcular una frontera de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? En un caso pues, muy sencillo. Vamos a pensar pues, el caso de un país, ¿de acuerdo? Un país que tiene únicamente un recurso que va a ser pues, los ciudadanos que tiene disponibles para trabajar. ¿De acuerdo? Pues una cantidad, la que sea, por ejemplo, vamos a suponer que tiene 200 trabajadores disponibles. 200 trabajadores. En este país se pueden producir únicamente dos bienes, o bienes de dos tipos. Pues, por poner un ejemplo, jacalopes y gamusinos. Jacalopes y gamusinos. Tenemos que tener, para poder construir la frontera de posibilidades de producción, tenemos que tener, bueno, pues, ¿cómo se pueden producir los jacalopes? Pues vamos a suponer que con dos trabajadores soy capaz de producir un jacalope. ¿De acuerdo? Necesito 2 trabajadores para producir un jacalope y necesito, pues, digamos, 3 trabajadores para producir 10 gamusinos. ¿De acuerdo? Así es como se produce. Pues, semanalmente, si 2 trabajadores se juntan, tenemos un jacalope. Si 3 trabajadores se juntan, tenemos 10 gamusinos. Lo que nos queremos plantear es, vamos a escribir las unidades de jacalope, las vamos a llamar con una J mayúscula, las unidades de gamusinos las vamos a llamar con una G mayúscula, y nos queremos plantear pues, la frontera de posibilidades de producción. Es decir, en este país que tiene 200 trabajadores, que puede producir de esa manera, bueno, pues, qué cantidad de jacalopes y gamusinos se pueden producir. ¿De acuerdo? Y vamos a hallar una frontera de posibilidades de producción donde vamos a expresar, en este caso, por ejemplo, la cantidad de gamusinos en función de la cantidad de jacalopes. Como son producciones lineales, el coste de oportunidad de un producto y otro siempre va a ser lineal. Esto lo podemos expresar como una recta, donde la cantidad de gamusinos pues, es alfa más beta veces la cantidad de jacalopes. ¿De acuerdo? Y queremos hallar pues, esa alfa y esa beta, pues, los coeficientes de la recta que nos determinan esa relación. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, pues tenemos que partir de nuestra restricción de recursos, sabiendo que la cantidad de trabajadores que destinamos a jacalopes más la cantidad de trabajadores que destinamos a gamusinos, si estamos en la frontera, estamos siendo eficientes, pues tienen que ser los 200. ¿De acuerdo? Voy a denotar con una T la cantidad de trabajadores que destinamos a gamusinos, pues sabemos que la cantidad de trabajadores que destinamos a gamusinos más la cantidad de trabajadores que destinamos a jacalopes tendrá que ser igual a 200, que son, si queréis, pues lo podemos poner como los trabajadores totales, por ejemplo, que tenemos en nuestra economía. ¿Cómo vamos a hallar esta frontera de posibilidades de producción? Bueno, pues vamos a expresar la cantidad de trabajadores que se dedican a gamusinos en términos del número de gamusinos producidos por ellos y la cantidad de trabajadores destinados a jacalopes en términos de los jacalopes producidos. Y tendremos, por tanto, una expresión que en vez de trabajadores de gamusinos, trabajadores de jacalopes, tendrá los bienes en sí mismos, gamusinos y jacalopes. Y podremos, por tanto, expresar el número de gamusinos en función del número de jacalopes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues primero vamos a centrarnos en esa expresión de los trabajadores de los gamusinos en términos de los jacalopes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una regla de 3. Tenemos que los gamusinos se producen tal y como habíamos dicho, pues sabemos que si con 3 trabajadores producimos 10 gamusinos, con los TG trabajadores que utilicemos para hacer gamusinos conseguiremos G gamusinos. Bueno, por tanto, la cantidad de trabajadores destinados a gamusinos en términos del número de gamusinos, pues aplicando la regla de 3 es 3 por G entre 10. 3 por G entre 10. Y ahora queremos expresar los trabajadores destinados a jacalopes en términos del número de jacalopes que son capaces de producir. Bueno, pues como esta es la forma de producir, lo tenemos aquí, 2 trabajadores nos permiten un jacalope, pues decimos si con 2 trabajadores conseguimos un jacalope, con los TJ trabajadores que estén trabajando en jacalopes, estamos consiguiendo J jacalopes. Y por tanto, los trabajadores destinados a jacalopes, en términos de los jacalopes que producen, pues será pues, la regla de 3, 2 por J. Muy bien, ahora sustituimos esta expresión y esta expresión en la restricción de recursos y nos queda, por tanto, que 3 por los gamusinos partido por 10 más 2 por los jacalopes será igual a 200. Como queremos expresar la frontera de posibilidades de producción despejando los gamusinos, usando los gamusinos como variable dependiente y los jacalopes como variable independiente, pues en esta expresión lo que tenemos que hacer es despejar la G. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues despejando la G en esta ecuación, que es muy sencillo. Primero lo que voy a hacer va a ser quitar el 10 por ahí, voy a multiplicar todo por 10 y me queda 3G es igual, 3G más
2J igual más 20 por J, estoy multiplicando todo por 10, igual a 2000. Y ahora pues despejo la G. 3G pues será igual a... despejo la G. 3G será igual a 2000 menos 20 por J. Finalmente pues paso el 3 dividiendo al otro lado y me queda 2000 entre 3 menos 20 entre 3 por J. ¿Qué es esta expresión? Pues el alfa de la expresión es 2000 entre 3, el beta de la expresión es 20 entre 3, o lo que es lo mismo, pues si tomamos decimales, pues 2000 entre 3 es aproximadamente 667, redondeando, menos 20 entre 3, que es pues 6,67. 6,67 por Jaca-López. Y aquí tengo la expresión de la frontera de posibilidades de producción. Tal y como lo teníamos expresado ahí, pues ese alfa es ese 667, ese beta es ese 6,67. Y ahora pues ya con esta frontera de posibilidades de producción podemos saber cuántos gamosinos podemos producir. Si queremos producir una cantidad de Jaca-López, por ejemplo, si la cantidad de Jaca-López es 0, pues tenemos que la cantidad de gamosinos podrá ser 667. Si la cantidad de gamosinos es 0, pues la cantidad de Jaca-López podrá ser de 100. Y esto es todo. Pues así podéis calcularlo.